Hoy con el experto en medicina del alma, Valeriano Tobón, vamos a hablar de la culpa. ¿Qué es la culpa? La culpa nos crea sentimientos, nos crea malestar, afecta la parte digestiva. La culpa afecta muchos órganos del cuerpo. En mi experiencia terapéutica y clínica, podemos mirar temas de culpas de situaciones que pasaron hace 20 años, 30 años, 40 años. Por ejemplo, nos podemos sentir mal con la separación de nuestros padres cuando éramos niños de 8, 10, 11 años. Esas memorias generan culpas y responsabilidades en nosotros como lo miremos. La pérdida de un ser querido, ¿en qué circunstancias fue? ¿Qué tanta participación tuve en la pérdida de ese ser querido? Un detonante de depresión 20, 30 años después. Esto es bien delicado y bien importante. Haber tenido un aborto o una pérdida, ¿sí? Pero hay algo, no solamente ese aborto o pérdida, es para la mujer que es la que lleva el gran peso de todo esto. Hoy clínicamente se demuestra que el hombre también tiene tanta responsabilidad y participación en ese aborto o pérdida como hombre, como compañero, como padre de esa criatura que por las circunstancias que sea, no está en este plano. Entonces, la culpa es un sentimiento que surge cuando percibimos que hemos hecho algo malo o que hemos dañado a alguien. ¿Cómo puede uno entonces trabajar la culpa? Una de las cosas de cómo trabajar la culpa o esta emoción que nos consume, que nos apena y nos avergüenza, es reflexionar, es tener espacios de silencio. En esos momentos de silencio, y fíjate que hay temas de culpas, hay culpas de personas que de una manera generosa nos prestaron dineros, confiaron en nosotros y nosotros traicionamos esa confianza. Yo a título personal vivo situaciones en las que por muy camino de maestría y por muy que se diga que uno está, no, uno se apena porque uno sin querer nosotros traicionamos confianzas y esas personas que de manera generosa abrieron sus puertas, sus casas, familias enteras, el solo hecho de no haber honrado esa promesa nos puede afectar el resto de la vida. Se dice que la culpa es una emoción compleja que se manifiesta como un sentimiento de malestar y a menudo acompañada de tristeza, angustia, remordimiento, frustración y surge de la creencia de haber hecho algo incorrecto o de haber causado daño. Pero ¿cuáles son esos síntomas del sentimiento de culpa? Tendencia a culpabilizarse, la inseguridad, dar más importancia a lo que desean los demás que a los propios deseos y necesidades de uno mismo, sentimiento de inferioridad constante, ansiedad, angustia, pensamientos negativos. A todo esto, teniendo todos estos síntomas, quizás que en este momento alguien se está identificando con esto, ¿cómo empezar a trabajar en ello? Sí, a ver, la culpa, por muy duros que creamos que la persona es, esa persona tiene sentimientos. Por mucho que la persona niegue una verdad en una responsabilidad de algo que hizo o hicimos, hay un juez interno dentro de nosotros. Hay algo que nos señala y que nos dice que nuestro comportamiento o nuestra conducta o nuestra acción no estuvo bien. Y hay algo de una culpa y de una responsabilidad, es que esto nos puede acompañar hasta el fin de nuestros días y en el día a día. Afecta a la vida nuestra. ¿Qué relación puede haber, maestro, entre la culpa y el perdón? Yo siento que a veces por circunstancias, en nuestras fallas, nosotros no podemos hablar con esa persona. Por distancia, por ruptura, porque no hay los medios. Pero hay muchas maneras que nos pueden ayudar mucho. Uno, aceptar el error. Aceptar que me equivoqué, que quedé mal. Aceptar mi responsabilidad en esa confianza que uno traiciona. Aceptar que no medí tampoco las consecuencias. Que a veces las circunstancias, el entorno, el tema social, el tema laboral, el tema familiar, nos lleva a sentirnos mal. Cuando evaluamos todas estas posibilidades, hay una manera de sanar.
dando respuesta a tu pregunta. Expliqué qué nos puede llevar los detonantes y cómo lo puedo sanar. Primero, ya acepté. Lo segundo, me rescato, me perdono y le digo a esa persona que me perdone, pero no solo a esa persona, a los padres de esa persona, a los hijos de esa persona, a los hermanos de esa persona. Allí, esa familia también se enferma, esa familia también sufre, y todo un entorno familiar generando unos campos electromagnéticos negativos en contra de nosotros y en contra de nuestra propia gente. Pero aquí la pregunta es, ¿por qué si yo tuve algo que ver, vamos a poner un ejemplo, con mi expareja? Entonces, aparte de pedir perdón a mi pareja por algo que yo cometí o que hice mal, ¿también a sus hijos, a sus padres, debo de pedir perdón? A ver, todos vivimos en el pasado. Permítame ponerme de ejemplo. Yo viví una situación X y cuando yo trabajo esta memoria de esta situación, de este perdón X, me acuerdo de la madre de esta persona. Maestro, si está hablando de que se acuerda de la madre. Qué bueno, qué bueno. Yo creo que todos, maestro, nos acuerdan. Qué bueno, qué bueno. Cuando hablamos de la madre, es de la mamacita de la persona. Y digo, bueno, la señora en ese tiempo estaba mayor, pues ya pasó a mejor vida la vieja. Entonces, yo en el espíritu de esa señora, aquí todavía yo en tierra, le digo a ella que me perdone porque yo causé pena en el alma de ella, causé pena en el alma de su hija, en el alma de sus otros hijos. Entonces, esto es una cadena que no sabemos el efecto tan detonante que es una situación de estas, porque nosotros señalamos o nos quedamos con una persona, pero el entorno de todos nosotros se afecta totalmente. Wow, no lo había mirado así, pero tiene muchísima razón. Ahora, ¿cómo saber cuando uno dice, no, es que sabes que es que ya lo perdoné o ya pedí perdón? Pero, ¿cómo saber en realidad que uno ya perdonó? Realmente el perdón es un camino. El perdón es una reflexión permanente, porque no solamente es reconciliarme allí, es hacerlo muchas veces, es perdonarnos porque el daño que hemos causado, la pena que causamos, el traicionar la confianza, el traicionar las puertas de una familia que se abrió de par en par y que hoy esas puertas para la historia de nosotros están cerradas, de esos padres, de esa pareja, de esos hermanos, de esos cuñados, de ese entorno, de esas amistades. Entonces, si miramos, es un campo bastante grande y no podemos ser tan caripelados de decir, no, ya me perdoné o ya perdoné. No, esto es un trabajo constante y hacer algo que ayuda mucho. El perdón, la oración, la reflexión y el cambio. Ahorita que dijo usted de que es un trabajo constante el perdón, ¿quiere decir que nunca terminamos de perdonar a alguien? La vida nos pone frente a situaciones. Pongo este ejemplo. Hay una oración muy hermosa y es la del Padre Nuestro, ¿sí? Y si miramos, uno dice, perdona mis ofensas, pedimos perdón, pero ¿cómo nos cuesta a nosotros perdonar? Entonces, esta generosidad del perdón, esta transmutación de esta energía, transmutación es cambio, metamorfosis, empieza cuando yo también tengo esa capacidad de bondad, de amor y de generosidad, de perdonar en cosas que somos tan sensibles, en cosas que somos tan irritables, en temas que vivimos en el día a día con nuestra pareja. Entonces somos tan severos y somos tan determinantes y somos tan desafiantes y somos tan soberbios frente a situaciones. Pero cuando se trata de nosotros y si miramos hacia atrás nuestro pasado, hay memorias, hay situaciones que causan pena, vergüenza y dolor en la vida de cada uno de nosotros sin excepciones. Es bueno pedir perdón
porque el espíritu, la memoria, la energía de esa madre, de esa suegra, de ese hermano, de ese esposo o ese esposo, se le llevó ese dolor, esa memoria de esa actitud y conducta y comportamiento que no fue lo mejor que yo pude haber cometido. Allí tenemos que hacer cortes para evitar enfermedades, situaciones y circunstancias que nos puedan afectar a nosotros, a nuestros hijos o a nuestro entorno. Ya que ese acto o ese comportamiento queda en las memorias generacionales, mucho de lo que a nosotros nos está pasando son memorias de nuestros padres, de nuestros abuelos y los abuelos de nuestros abuelos. Esa es una cadena. Entonces nosotros no podemos seguir aumentando la cadena en nosotros, en nuestros hijos, en nuestros nietos y en los hijos de nuestros hijos. ¿Cómo poder cortar esa cadena de dolor de nuestros ancestros? Perdón para nosotros, perdonarnos ante esas personas, orar por ellos y orar por nosotros. Yo creo profundamente en el poder de la oración profundo, en una oración de conciencia y en una oración de un acto de cambio. Pero, ¿qué es la oración para mí? No solamente es el Padre Nuestro que está santificado o Santa María María, un tema mecánico, no. La oración consciente, pero también la oración del trato, del respeto que yo maneje con mi vida, con mi pareja, con mis hijos, con el vecino y en la parte laboral. En nuestros actos hacemos oración. La culpa nos llevó al perdón. Ahora nuevamente retomando lo que es la culpa, maestro, ¿cuáles son los detonantes en enfermedades que traen consigo la culpa? Unos, la artritis, dolencias en articulaciones, problemas digestivos, el estado de angustia permanente en la vida de nosotros. Yo creo que no hay nada que sea una pesadilla peor en nosotros que sea la angustia, que sea la ansiedad. Y esta angustia y esta ansiedad son los detonantes a estar ansiosos y depresivos. Entonces, ¿se puede decir que todas las enfermedades son por emociones? Yo diría el 800% de todas nuestras enfermedades y crisis, porque nosotros somos seres emocionales, somos emotivos. ¿Qué es la emotividad? El enojo, el carácter, la dureza, la frialdad, la indiferencia, las determinaciones. Todo esto son emociones. Y las emociones enferman. Maestro, muchísimas gracias por esta buenísima información. ¿Dónde lo podemos encontrar? En mis redes sociales, Valeriano Tobón Oficial. Y recordemos, si el alma está triste, el cuerpo está enfermo.